Cordial saludo, profesor Johan y compañeros. Esta es mi presentación de la postura ante el tema de la responsabilidad social de la Iglesia. Voy a apoyarme en algunas diapositivas para hacer mi presentación. Podría decirse que la responsabilidad social de la Iglesia nace desde la teología del Antiguo Testamento, donde podemos ver a un Dios creador y modelador de una expectativa de dignidad y de bienestar para el ser humano. Y vemos entonces en la historia del Antiguo Testamento que a partir de la caída hay todo un proceso restaurador de Dios a través del modelo de la ley. Dios ordena una serie de normas y reglas que siempre buscan salvaguardar o garantizar los derechos de los más desvalidos y los desprotegidos, como creando una red de protección, y esto lo vemos en el Levítico, en el Deuteronomio, de tal manera que la familia y la comunidad como tal es la responsable de salvaguardar a quienes no tienen la posibilidad de protegerse. Por eso también el Antiguo Testamento hace especial énfasis en las viudas, en los huérfanos y en los extranjeros como centro de atención en cuanto a la acción de la comunidad. También desde los profetas podemos ver cómo el mensaje de denuncia contiene alusiones a la justicia y a la necesidad de que los poderosos se fijen también en los pobres y en los oprimidos. Eso pues también nos deja entender cómo un texto que anuncia al Mesías como el de Isaías habla especialmente de los oprimidos, de los enfermos, de los pobres en general. En el Nuevo Testamento, tal como aparece en algunas de las lecturas, es Jesús quien establece los parámetros de cómo es la responsabilidad social y es el corazón del cristianismo. Me gusta mucho el texto Responsabilidad Social y Pobreza, en el que el autor hace mención de Lucas 4 y cómo Jesús retoma Isaías 61 y la forma como es contundente con los verbos que utiliza. En mi presentación del foro hice alusión a este texto donde las palabras del autor son bastante duras, diciendo que la Iglesia ha domesticado estos verbos para evitar lo que realmente es una verdadera acción social o responsabilidad social. Este discurso de Jesús también está enfocado hacia los desvalidos y los pobres y los necesitados, entendiendo prácticamente toda la humanidad dentro de ese contexto si se mira desde el punto de vista espiritual, pero desde el punto de vista físico, él mismo hizo mucho énfasis en que él venía a sanar a los enfermos, ante esa realidad social tan dramática, venía a atender a quienes realmente también necesitaban ayuda desde el punto de vista material, sin dejar de lado pues que esta atención, como es toda la escatología neotestamentaria, pues tiene que ver con nosotros mismos, con quienes somos necesitados espiritualmente. También pues me llama la atención mucho la presentación de la doctrina social de la Iglesia Católica. Es un discurso bastante estructurado, bastante bien organizado y sobre todo conectado con principios filosóficos como la dignidad humana, la vida como valor preponderante, la socialidad, la participación, la opción preferente por los pobres, la solidaridad, el concepto de la subsidiariedad, que aunque desde mi punto de vista creo que se vuelca un poco hacia, digamos, un ataque al socialismo y al comunismo. El Nuevo Testamento muestra algunos principios sociales, pero el concepto de subsidiariedad desde la vista de coberturas hacia los necesitados, como por ejemplo son los niños en su etapa de crecimiento, es algo muy, muy interesante. En cuanto a la Iglesia Evangélica, pues se observa que desde la Reforma se hace una especial énfasis en la salvación por la fe, pero también en la importancia de que se tenga una ética consecuente con esa fe. Siempre se ha hablado de la ética protestante como algo que refleja que sí ha habido un efecto de la responsabilidad social frente al discurso de la Iglesia Evangélica. Las diferentes denominaciones han tenido algunos enfoques asistencialistas, otros han utilizado esa postura de responsabilidad social para pensar que es a través de los líderes y también de la participación en política que se logran transformaciones sociales, y creo que el péndulo ha estado oscilando entre posiciones individualistas a posiciones institucionales de la Iglesia, pero
el concepto que más fuerza ha cobrado últimamente pues es el concepto de misión integral. Creo que es común en la mayoría de las iglesias hoy en día, pero palabras más, palabras menos, pues la misión integral tiene que ver con lo que ya se ha discutido en algunos temas anteriores en el curso, y es con el hecho de que el individuo entienda que su vida no está dividida en departamentos entre cosas sagradas y cosas seculares, sino que el mensaje del Evangelio es algo que conlleva toda la vida por completo, es decir, todas las dimensiones de la vida del ser humano.